Buenas tardes, como todos los martes, os damos la bienvenida a vuestro programa Aprendiendo a Vivir. Importante recordar, teléfono de contacto, comentarios y donde podéis hacer vuestras preguntas es el 601-487-113. Deciros que hemos cambiado dial, estamos ahora en el 91.4, que es Radio Sport Valencia. Si nos queréis escuchar fuera de Valencia o fuera de lo que es España, el enlace sería radiosportvalencia914.com. Ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo. Que, por cierto, aprovechamos para mandar un mensaje a la gente de habla hispana, que nos consta, que nos está escuchando de muchos países. Lo agradecemos porque de eso se trata. Suscribiros al canal de YouTube, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado y los que estamos grabando actualmente, como es este, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a dar la bienvenida a los colaboradores que están con nosotros hoy, que son, junto con los oyentes, la parte básica del programa. Está Eva Martínez, que es maestra, terapeuta, formadora y escritora. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. Wendy Rodríguez, que es artista holística y profesor de danza, yoga y meditación. Wendy, buenas tardes. Muy buenas. Y Irene del Río, que hace arteterapia, psicoexpresiva, humanista y es tarotóloga, consciente, entre otras cosas. Irene, ¿cómo estás? Namaste a todos. Sé que hacéis otras cosas, pero bueno, ya después, más adelante, tenéis oportunidad de comentarlo con los oyentes. Vale, el programa de hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿no? Creo que es una expresión recurrente en el ser humano. Y el problema con la expresión no es tanto el que la digas, es la forma de pensar lo que hay detrás de esta expresión, ¿no? Lo que representa. Entonces, de forma y a título personal, para vosotras, ¿qué significa el hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro? Empezamos contigo, Eva. Ok. Bueno, a mí me parece que es una voz más que tenemos dentro y que no la descartaría simplemente porque suena como negativa, ¿no? Es como una voz que viene de la cabeza, que seguramente viene de mandatos, que a veces no son ni nuestros, que vienen heredados de lo que tocaba hacer hace años, ¿no? Y es como son aprendizajes inconscientes que hemos ido incorporando. Pero no la descartaría, simplemente no le daría el peso o el volumen que se le suele dar, ¿no? Por ejemplo, en educación, ¿no? Cuando la obligación es algo como tan preciado, ¿no? Claro que escucharía otras partes del cuerpo, pero es una voz más. No le daría prioridad, pero es una de las voces. Acabas de tocar un tema importante. Obviamente, aquí no se trata de descartar, como lo hemos visto muchas veces en el programa, ni siquiera hay cosas negativas positivas, ¿no? Son formas de ver las cosas. Pero si quieres vivir una vida emocionalmente inteligente, sana, claro, el tener el hubiera como punto de referencia puede ser complicado, pero es muy interesante lo que estás diciendo. Wendy, ¿tú qué piensas del hubiera? Pues estoy asintiendo con la cabeza, lato con lo que dice nuestra hermana y compañera Eva. Y en mi caso siento que debe estar en equilibrio. Hay que tenerla en cuenta, igual como Eva, tenerla en cuenta, escuchar el cuerpo, la voz, lo que te comunica, pero y teniendo en cuenta toda esa información que te trae el hubiera. ¿No? Son caminos que elegimos y el hubiera puede que sea el camino que debes elegir. Y no me quiero extender demasiado para dejar a los demás y bueno, como ese es el tema, vamos a irlo desarrollando a lo largo de todo el tiempo compartido. Perfecto. Irene, ¿tú qué piensas? Bueno, sí, creo que como has comentado tú antes, no existe un lado negativo ni positivo, que está todo en balance continuo y yo me enfocaría más a quizá un hubiera, que aparezca un hubiera dentro de nosotros cuando acabamos de tomar una decisión o cuando miramos al pasado, quizás sea signo de insatisfacción, ¿no? Con el presente o no terminar de aceptarnos lo que en ese momento hemos trabajado o hemos conseguido. O bueno, también lo tendría muy en cuenta porque a mí me estaría hablando de mí, de qué grado de placer tengo yo con mi vida en el presente, si pienso realmente en un hubiera. Ok. Es que lo que pasa es que, claro, la situación es esta. Si yo uso el hubiera pensando en que lo pude hacer de otra forma,
estoy un poquito en problemas porque quizá no esté comprendiendo cuál es la realidad de la vida. Me refiero, eh, entendemos que siempre hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, a cada momento. Sí, obviamente, cuando pasa una hora, un día, un mes, un año, las cosas se ven diferentes, las perspectivas cambian y obviamente cuando estás en otro lugar o en otro tiempo, el hubiera tiene sentido. Claro, pero hay que entender que en el momento que lo estoy haciendo, no tengo otras herramientas, son las que tengo. Y mi punto de vista es de donde estoy, no hay otro punto de vista. Después cambia, claro, con el tiempo y con las circunstancias, pero no en el momento. Entonces, cuando yo uso el hubiera para culparme, responsabilizarme de forma negativa de las decisiones que he tomado, según yo equivocadas, que sabemos que no existe, pero bueno, según yo equivocadas, claro, estoy complicándome la situación. Yo, por ejemplo, yo juego mucho el ajedrez, es un juego que me encanta, ¿no? Y claro, tú a veces mueves pieza y cuando mueves pieza te das cuenta en ese momento o un poquito después que acabas de meter la patita, o sea, que te van a dar por todos lados. Pero creo, ¿qué haces? Te sientes culpable, te sientes mal, soy un tonto, hubiera movido esta pieza, hubiera hecho el otro, o simplemente pasas página y vas al movimiento siguiente. Es más, sacas provecho de ese mal movimiento y dices, vale, ya perdí, eso ya lo perdí, ya lo hice, ya no le pongo más energía, me voy al otro movimiento, porque si no, estoy viviendo en el pasado y sabemos que no existe, ¿no, Esteba? ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido y me gusta mucho porque además yo creo que tú haces una diferencia entre, o se vislumbra un poco la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Yo creo que la culpa, como sociedad vivimos mucho en la culpa, ¿no? También teniendo en cuenta los mandatos religiosos, educativos que hemos tenido, ¿no? Pero en realidad es un sentimiento un poco estéril porque no ayuda a construir nada, ¿no? Es un sentimiento que ayuda a fustigarnos, a machacarnos. La cosa es, bueno, si en ese movimiento de ajedrez tú hubieras hecho 2 segundos más tarde, te das cuenta de que hubieras hecho otro movimiento, es como para mí tiene sentido responsabilizarse de eso, ¿no? ¿Qué puedo tener en cuenta la próxima vez? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia para que la próxima vez quizás el movimiento pueda ir hacia otro lado, ¿no? Y creo que eso es importante porque no es lo mismo la culpa que la responsabilidad y muchas veces está como confundido, ¿no? Completamente. Entonces se trata de sacar algo positivo de una decisión que ya tomaste lo mejor que pudiste. Y por eso me gusta insistir en lo mejor que pudiste, porque si no tenemos la falsa fantasía de que podemos decidir de otra forma en el momento presente. Por eso es que lo hubiera es tan recurrente, ¿no? Pero claro, si bien como palabra no pasa nada, claro, cuando le pones una carga energética tan negativa y te trae tantas situaciones emocionales tan malas, claro, quizá tengamos que estar más atentos, ¿no? A cuando lo usamos, ¿no, Wendy? Para mí la clave está en el momento presente. Lo comentaba Santiago, lo comentaba también Eva, ¿no? En la responsabilidad de la culpa y cómo quitamos, ¿no? Eso. Yo el tema de hoy lo llevo sinceramente bastante natural en mí, no sé si por ser cubana y que tenemos una forma de pensar por natural por donde vivimos, ¿no? Que es una isla y que, por ejemplo, el clima está tan presente, ¿no? Ahora allí es épocas de huracanes, entonces el hubiera no convive demasiado con nosotros porque vamos al día económicamente, vamos al día emocionalmente y cuando el clima te influye tantísimo y viene un ciclón, pues tú puedes preparar al máximo lo mejor que tú crees, pero no hay garantía de que no ocurra nada en tu casa o la del vecino. Entonces, si hubiese puesto un saco más, mi casa no se hubiese inundado, no lo sabes. Entonces, si se inundó, vamos al momento presente de se ha inundado, vamos a solucionarlo y vivimos bastante en el presente. Al venir a vivir a Europa, pues sí noto el contraste, ¿no? Que es necesario trabajar más abiertamente, espiritualmente en el momento presente, ¿no? Y lo que ocurre como bien comentabas, pues lo que ocurre, vas tomando una decisión, ¿no? Y si tomas una decisión y transitas ese camino, no hay pasado, ¿no? Estás siempre en el presente, estás siempre transitando, entonces, bueno, no sé, es como para mí muy natural, si estoy aquí, elegí cada pasito que di, este es mi presente, no existe realmente el hubiera, aunque creo que Irene y yo lo hemos mencionado como un momento de decisión, pero creo que nos referíamos a eso, ¿no? Al momento, a la elección del momento presente. Y si después miramos hacia atrás, pues sí que puedes decir no hubiera,
Pero si estamos en el momento presente y decidimos desde ahí, con la mayor conciencia que podamos en cada momento y utilizando, como dice Santiago, todas las herramientas que tenemos, pues siempre es una buena opción, siempre es la mejor, ¿no? La que tú decidiste con el corazón, con la mente, con lo que sea, que cada uno tenga su herramienta, pero desde ahí, entonces, dejemos seguir el camino. Ok, pues suena lógico, ¿no, Irene, lo que está diciendo Wendy? Es que además, para mí, el hubiera tiene que ver con el pasado. Y si estamos conscientes de que vivimos un presente continuo y que el pasado no existe, porque ya no está, traerlo con el hubiera solamente es poner carga negativa a situaciones que han pasado porque tenían que pasar, ¿no, Irene? Bueno, a mí me crea bastante controversia la afirmación de no existe en sí, el hubiera. ¿De verdad no existe? Bueno, existe porque lo hacemos y porque lo usamos. Eso está claro. Pero como existe porque yo creo... Sí, perdona, Santiago, que la mente crea el mecanismo, ¿no? Que es lo que estaba resaltando Santiago, que la mente crea el mecanismo de volver una y otra vez al pasado. Sí, pero ¿cómo nos atrevemos a decir que no existe? ¿De verdad sabemos que no existe un tiempo que no es este ahora mismo? Yo esto lo digo principalmente porque, por ejemplo, tengo un ejemplo. En el tarot hay una tirada que utilizo mucho, que es la de las líneas temporales, que me parece súper mágica, porque es básicamente son dos líneas en las que suceden cosas si tomas una decisión o si tomas la otra. Y luego, cuando eliges una, sucede lo que en esa has elegido, lo que pone ahí, lo que te describe, y me parece bellísimo, porque entonces que estamos hablando de diferentes líneas temporales, estamos hablando de diferentes realidades. Sí que existen los hubieras, existen. Que los elijas o no, aunque sé que te refieren más al propósito luego, más tarde. Claro. Científicamente, además, no es cosa mía, supuestamente está demostrado que es una línea el tiempo, ¿no? Y lo que es el pasado y el futuro es un presente constante. Pero no entrando en eso, porque tampoco lo sabemos, ni sabemos para una parte ni sabemos para la otra. El usar el hubiera, ¿me trae algo positivo a mi vida? A nivel emocional, a nivel vivencial. Cuando yo uso el hubiera para lo que lo usamos, que es decir, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿por qué elegí esto? Con esa denotación negativa de pude haber hecho las cosas diferentes, eso yo creo que es lo importante de este tema. No tanto si existe o no existe, porque eso no lo vamos a demostrar. Ni yo voy a demostrar una cosa, ni alguien va a demostrar lo contrario. ¿Vale la pena anclarse en el pasado y revivir situaciones que nos hacen daño? Eso es muy personal. Es algo muy personal. ¿Qué carga le pones tú emocional a ese hubiera? Ese es el problema, Irene. Ese es precisamente el problema. Que la carga emocional que la mayor parte de personas le ponen a ese hubiera es negativa siempre. Es traer al presente cosas que tú piensas que has hecho mal. Entonces, ¿qué pasa? Que si por lo que sea has tomado una decisión emocionalmente que te ha dolido por las circunstancias y por las consecuencias que ha tenido, cada vez que la traes al presente con el hubiera hecho esto, la estás volviendo a revivir de una otra forma. ¿No, Eva? Me gusta mucho lo que ha dicho Irene también, porque yo creo que somos humanos, Santiago. Entonces es como vivir en el presente absoluto. Incluso las personas que llevan mucho tiempo de trayectoria de desarrollo personal, dudo que siempre sea posible. Entonces eso nos va a habitar también, ¿no? Nos va a habitar. A mí también me gusta mucho lo que ha comentado Wendy, ¿no? Lo de vivir en el ahora por el tema ambiental, ¿no? Pero es un escenario en los que ellos han podido fortalecer esta parte de vivir en el presente, ¿no? Entonces, yo me siento identificada con lo que comenta Irene, ¿no? Es una actitud, y es una actitud que depende de uno, pero somos humanos, ¿no? Entonces, por supuesto, nos van a habitar, ¿no? Todos esos pensamientos por supuesto, también. Yo creo que de alguna forma, igual que todos, seguimos pensando que a veces, aunque conscientemente tengamos muy arraigada la idea de que hacemos lo mejor que podemos, siempre queda y lo hubiera hecho diferente, aun sabiendo o siendo consciente de que no funciona así. Pero bueno, eso no quiere decir que seamos humanos y que lo sigamos haciendo, no quiere decir que sea una práctica positiva. Es como la culpa. Para mí es simplemente como... ¿Sí? Perdona, no es, para mí tiene sentido ponerle conciencia, ponerle luz, darme cuenta de que lo estoy haciendo, que tengo una tendencia a hacerlo. Pero claro, aspirar a vivir siempre en un estado de presencia absoluta, para mí, en esta vida, se me va a acabar y no me va a dar tiempo de aprender. Seguramente.
además, sabemos que vamos para largo. Claro. Pero cada paso hacia esta luz o a esta conciencia, pues es un paso más, ¿no? Aquí cada quien que elija y que haga lo que quiera. Y si hay gente que quiere vivir en el hubiera y quiere vivir en el pasado, si es que existe, pues que viva. Aquí no vamos a decir nada de eso. Estamos viendo qué opciones tenemos a la hora de vivir ese pasado o cómo vivirlo, ¿no? Es como te digo, es como la culpa. A ver, yo creo que el 95% de gente en el mundo siente culpa. Ahora, ¿la culpa es positiva? No, pero somos humanos y la sentimos. Eso no quiere decir que no se pueda dejar de sentir. Se puede dejar de sentir. En medida que vamos desarrollando nuestra conciencia y que nos vamos dando cuenta cómo funciona la vida, la experiencia humana, te das cuenta que la culpa no sirve. Y cuando te das cuenta que la culpa no sirve, pues tratas de sentirla lo menos posible, aunque la sigamos sintiendo. Por supuesto que son prácticas humanas. Anda que no tenemos prácticas humanas. De hecho, en los talleres a mí me preguntan mucho, pero entonces, Santi, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con esa sensación de que hice las cosas mal? Que es el problema del hubiera. Porque si tú dices el hubiera como un tiempo pasado y ya está, no pasa nada. Pero claro, si lo usas para, es que lo hice mal, claro, ahí ya te está trayendo connotaciones negativas, que son perfectas, porque las usamos también para crecer. Necesitamos ese tipo de connotaciones. Pero bueno, si a mí me dan a elegir entre crecer desde el positivismo o el de ser feliz o el sentirme bien y crecer por palos o de sentirme mal, yo personalmente prefiero sentirme bien y crecer desde ese lado. Pero volvemos a lo mismo, cada quien, ¿no? Pero ¿qué hacemos con las personas? Esas personas que se sienten tan mal porque además van arrastrando no solamente las consecuencias de una decisión, van arrastrando las consecuencias de 200 decisiones diferentes que según ellos hicieron mal. Ese es el punto del programa. No el hecho de que lo sintamos porque somos humanos, que obviamente lo sentimos, o que exista un presente o no exista. Es qué hacen estas personas que viven ancladas a ese pasado porque piensan que hicieron mal las cosas. Yo creo que el mensaje es, no hiciste mal las cosas. Hiciste las cosas lo mejor que podías, lo mejor que sabías en ese momento. Entonces, el hubiera lo puedes seguir usando, o no. ¿No? Esa es la invitación, ¿no, Wendy? Para mí, y con esto quiero volver a poner la balanza, lo que hemos comentado todos, me gustaría escuchar un poquito más a Eva al respecto, aunque lo ha desarrollado un poco en este tiempo. Ha dicho, yo lo he recibido como tener esa sensación del hubiera en ti de una forma más que positiva, de una forma, que ha dicho, consciente, con plenitud de habitar el hubiera. El punto positivo, y creo que la receta que podemos encontrar en la tarde de hoy es agarrar todas esas experiencias pasadas donde he utilizado el hubiera, agarrarlas con conciencia, ver qué hice, que creo es un poco por donde iba Eva, yo lo he entendido así, ver qué hice con esos hubiera, cómo lo sentí, cómo lo transmuté y cómo he seguido mi camino. Y a eso le añado un poquito de más presente y desde tu momento que estás viviendo, elegir tu camino con esa conciencia de que lo hubiese en tu momento, quizás no te trajo algo positivo, pero sí puede traértelo ahora, liberándote de él y añadiendo la receta de Santiago de que elegimos en cada momento lo mejor que podemos y lo más perfecto para nuestro día a día, con plenitud, con conciencia y sobre todo con liberación de esa culpa y todo eso que arrastré de los hubieras del pasado y liberarme de eso y poder transitar el presente y el posible futuro con esa receta de presencia y de libre de culpa, ¿no? Porque lo que elegiste pues es lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Y creo que lo que estamos intentando todos es a nosotros mismos y a quien nos escuche es encontrar una recetita para los próximos hubieras, sean con conciencia, habitar más el presente y liberarnos, ¿no?, de toda esa culpa de decisiones antiguas, que al final nos han llevado justo a este momento que estamos viviendo los cuatro. Entonces, ¿no?, si yo hubiera elegido quedarme en Cuba en vez de venir aquí, esto no hubiese sucedido.
no lo sé. Entonces elegí en ese momento y estoy aquí ahora, ¿no? Entonces dejemos todos más y más y más esa carga, ¿no? De los hubiera. Y creo que vamos encontrando ya nosotros también, entre todos, la recetita mágica. Esa es la idea, ¿no, Irene, Eva? Finalmente, de hecho a mí me preguntan, entonces, ¿que me olvido de las experiencias? O sea, ¿las dejo? No, no te olvides, porque yo creo que somos una consecuencia de nuestra memoria, de nuestra historia. De hecho, de ahí sacamos cosas para seguir. Pero una cosa es que no las olvides y otra cosa es que te ancles en ellas y sigas trayéndolas como algo que hiciste mal, que son cosas diferentes. No, están ahí, las hice, las tomé, de eso se trata la vida. Haces cosas, te equivocas, entre comillas, o no, pero es eso, es ensayo y error, no pasa nada. Pero claro, cuando te quedas anclado en ellas y empiezas a sentirte tan mal, por lo menos a mí me pasa mucho con la gente que trabajo, que se sienten faltar por las cosas que han hecho. Y claro, el hubiera hecho algo diferente, lo tienen grabado a fuego en la mente. Eva, Irene, ¿queréis comentar? ¿Quieres, Irene? Vale, sí, bueno, yo creo que con esa connotación tan negativa, esos hubieras son al final mochilas llenas de piedras. Son tremendas. Y eso Claro. todo lo que ha explicado Wendy, eso es un curro interno. Uh-huh. Un curro interno que pues al principio hay que romper el cascarón y después ya es placentero. Pero al principio, bueno. Claro, pues ese es el problema, Irene, que como lo usamos normalmente, claro, es una carga bastante pesada, ¿sí, Eva? No, simplemente decir que en el discurso con las palabras yo creo que todos los que estemos escuchando esto vamos a estar de acuerdo y vamos a compartir la idea de que vivir en el presente es mucho mejor, ¿no? Lo que ocurre es que a veces, como tirando un poco del hilo de lo que comentaba Irene, ¿no? Que somos humanos y que a veces no es posible, ¿no? Es como que a veces hay que evitar esa culpa durante un largo tiempo para conectar con algo más. O sea, a veces tenemos que visitar los rincones más oscuros de nuestra alma para poder salir de ahí. Y ojalá alguien pudiera no hacerlo, pero es que no conozco ninguna persona humana que no haya pasado por las sombras, que no haya transitado las sombras, ¿no? Y comentabais también lo de transformarla, ¿no? Transformar los hubieras o los deberías en algo como más positivo, ¿no? Yo también a veces tengo dudas de que eso sea posible, porque a veces no podemos ver la luz al final del túnel, porque somos vulnerables, somos humanos, estamos heridos, y entonces es que no se puede ver la luz. Lo que pasa es que encontramos a personas que nos acompañan en esos tramos y finalmente seguramente lo consigamos, ¿no? Porque tenemos la capacidad de resiliencia y tenemos el poder de sanar, ¿no? Pero a veces estamos tan heridos que simplemente no podemos ver lo que hubiéramos hecho mejor. Que es una cosa que tú comentabas, yo a mucha gente le digo, claro, pero no te sientas mal y tal, ¿no? Es que ¿cómo puede evitarse el sufrimiento de algunas personas, ¿no? Es como acompañarles a evitar ese sufrimiento que necesitan pasar, a elaborar el dolor, pero con compañía, ¿no? Con una buena compañía. Pero Sí, no claro. sé si es evitable, ¿no? A ver, está claro que nosotros personalmente no podemos evitar ninguna de esas cosas. Es decisión de cada persona en su trabajo, en su proceso, en su desarrollo, evitarlo o no evitarlo. Lo que sí está claro es que hay otras opciones, porque además están ahí. Yo conozco gente personalmente que no se preocupa. Yo conozco gente personalmente que no siente culpa. A ver, sí se puede. Cuesta, claro que cuesta, mucho trabajo, porque hablamos de un proceso de transformación muy fuerte. Y además vivimos una época también que es complicada para ciertas cosas. Pero claro que se puede. De hecho, hay mucha gente que a veces me dice, Santi, es que el ser humano no puede cambiar. No, perdona. Lo que no puede hacer el ser humano es dejar de cambiar. Otra cosa es que los cambios sean pequeños, imperceptibles, que tú no te des cuenta, pero estás cambiando constantemente. De hecho, no eres el mismo hoy cuando te levantas que hoy cuando te acuestas, aunque tú no lo percibas. Entonces, por supuesto que somos humanos, por supuesto que tenemos muchas cosas que transformar, que desarrollar, pero por supuesto que se puede, claro que sí. Además, de eso se trata, ¿no? Porque imagínate que pensáramos que no se pudiera, entonces estaríamos ya perdidos. Entonces el mensaje es ese, claro que puedes cambiar. Cuesta, claro, por supuesto, pero bueno, se puede dejar de sentir culpa, preocupación, trabajar los hubieras de otra forma que no traigan esa connotación tan negativa con lo que lo usamos y muchas otras emociones negativas que si bien son perfectas, porque por eso están ahí y para eso están ahí, precisamente es para que las trascendamos, para que trabajemos con ellas y las dejemos atrás, porque va a llegar un momento donde me imagino que lleguemos a una etapa de evolución que este tipo de cosas ya no estén, porque ya no tengan un peso específico, ya no nos hagan falta para ese crecimiento que a lo mejor ahora sí nos hacen falta, ¿no, Wendy?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con la sombra y el trabajo de la oscuridad y la sombra, que son palabras precisamente que tienen tanta carga también, ¿no? Ujú, Tanta carga negativa. Y a veces a las personas que llevamos ya un recorrido, decir estas palabras o decir negativo es muy negativo. O sea, no es negativo decir negativo, es negativo. No, depende cómo lo utilicemos y la carga que le añadamos, ¿no? Como en una olla de comida. Si te pasas de especias, pues no te la comes. Pues esto igual, si te pasas de culpa, si te pasas de hubiera, si te pasas, vuelvo a poner la balanza, ¿no? Del equilibrio encima de la mesa como objetivo en todo. ujú, Como comentábamos con lo de vivir en el presente y exactamente con todo. Para mí sí es necesario saber, ser consciente, o sea, más fácilmente sentir en mí qué me pasa cuando estoy ante una situación X, si me pongo en el hubiese hecho tal cosa para llegar aquí o no. Es necesario, o sea, estoy muy vibrando y muy de acuerdo con estar dentro de uno en la sombra y ver qué pasa ahí. Si no, no ocurre transformación, como decía Eva, y es así, yo igual, es casi imposible encontrar a alguien, tampoco es un objetivo, yo creo que no haya transitado cosas muy duras. Todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, nos van a escuchar también. ujú. Claro. Entonces, es buenísimo para todos, es buenísimo para todos, transitar el hubiera, que es el tema de hoy, y todas las cosas que te aquejen, que te abrumen, que te vengan grandes, y Ujú, buscar ayuda. A nosotros, todos los que estamos aquí lo hemos hecho y por eso hemos llegado a donde estamos. Entonces, ujú, todas las personas que nos escuchen, que acudan a quien consideren para transitar, como decía Eva, que lo comentaba, ¿no? Ligeramente, transitar hemos necesitado y seguimos necesitando, estemos donde estemos, ujú, transitar y contarle a las personas que te ayuden, pues mira, estoy muy atascado con lo que hubiera, me pasa esto con lo otro, y retomo lo de Santiago, claro que sí, claro que se sale, claro que estamos todos inundadísimos de positividad, de alegría, de jovialidad, de felicidad, de amor, claro, en el día a día, claro que sí, pero a veces necesitamos, y muchas veces necesitamos que nos digan, oye, es que en tu día a día, en esta cosa sencilla que estás viviendo, esto es el presente. Mira, ujú. comerte esto así tranquilamente y sentir es el presente, ¿no? Y retomo lo que dijo Eva de trasladar todo esto que estamos explicando a un lenguaje un poco más, que vibre con todo el mundo, porque no es asequible tampoco, sino que vibre con todos los que nos vayan a escuchar, que entiendan más, por dónde vamos y qué queremos decir con esto de transitar los hubieras de otra forma, o apartarlos, aparcarlos y que reposen y vivir más, en el día a día. Claro, sí, de hecho el mensaje es el mismo. Tú puedes usarlo su vida como quieras. Es como el miedo. ¿Los miedos son malos? No, los miedos son malos si podemos etiquetarlos de alguna forma cuando te bloquean, cuando tú permites que no te dejen hacer cosas. Pero como si los miedos no son malos. Pues yo creo que con el hubiera es lo mismo. ¿Es malo? No, úsalo. Pero si lo vas a usar con esa connotación que te va a traer tanta culpa, tanto sentimiento de estar mal, pues quizás sea más inteligente emocionalmente no traerlos o trabajarlos de otra forma. Eh, pues si queréis, antes de seguir con el tema y con algunas preguntas que nos han mandado los oyentes, pues vamos a presentarnos, ¿vale? Para que la gente os conozca, sepa dónde os pueden contactar, qué es lo que hacéis, y luego seguimos con las preguntas. ¿Os parece bien? Ok. Pues empezamos contigo, por ejemplo, Eva. Vale, bueno, yo como has dicho tú antes, Santiago, soy terapeuta, me dedico a, bueno, a acompañar personas en ratos de túneles negros, ¿no? Y también de muchos colores. Es como, me dedico a trabajar mucho con niños también, ando trabajando en cosas de educación y además también escribo artículos sobre educación, desarrollo personal y tal, y me dedico también a la formación de maestros. Uh -huh. Mm. Cuando hablas de acompañar todo tipo de personas, en todo tipo de casos, Eva, ¿te especializas en algunos más que en otros? ¿Te da un poquito igual o cómo lo trabajas? Yo creo que yo estoy quizá más especializada en familias, niños, pero acompaño muchos procesos personales. Muchas personas llegan muy apuradas porque pasan por un momento muy difícil donde no logran ver sus posibilidades, ¿no? Cuáles son sus fortalezas, y a partir de ahí vamos haciendo camino juntas hasta que ellas deciden que es suficiente, ¿no? Uh -huh. Mm. Pues suena muy bien. Y también me comentabas Mm. que habías escrito artículos o libros, porque ya no me acuerdo.
He publicado algunos libros sobre acompañamiento emocional. El último se llama Bajo la piel del lobo, de la editorial Grao. Es sobre acompañar las emociones con los cuentos tradicionales. Y eso es como comentaba Wendy también, ¿no? Hago así porque te tengo debajo, Wendy. Es como es un escenario perfecto los cuentos tradicionales donde hacer visibles todas nuestras sombras, ¿no? Las madrastras, las brujas, los lobos, ¿no? Como que todas ellas no andan muy lejos de lo que somos de verdad. Ok, pues suena muy, muy interesante. Y Eva, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te buscan? En Pues redes ahora sociales. mismo estoy dirigiendo una asociación que se llama Asociación ARAE, y la web es araebcn.com. Me pueden encontrar ahí. Perfecto. Pues entonces la gente que está escuchando a Eva y que vibre con lo que está diciendo, pues ya la puede contactar. Suena un trabajo muy interesante, además muy enriquecedor para cómo están las situaciones, porque lo hemos visto muchas veces en el programa, ¿no? La inteligencia emocional, la parte emocional es muy importante y la hemos dejado muy de lado. Nos hemos concentrado mucho en la parte intelectual de conocimiento y al final el conocimiento, si no lo llevas a la práctica y a la experiencia, te sirve realmente de poco. Así que pues se me hace muy interesante. Pues gracias, Eva. A ti. Vamos con Wendy. Wendy, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, dónde te pueden localizar, en este mundo de la espiritualidad, Pues la como ciencia. comentaba antes, soy cubana y bueno, vivo en España, en concreto en Andalucía, en Granada. Así que presencialmente me pueden encontrar por aquí y por las redes también, por Facebook, Instagram. Pueden poner Wendy Rodríguez Pupo o Wendaria, que es mi nombre así más holístico. Y bueno, soy profesora de música básicamente, y luego pues hago talleres, retiros holísticos, círculos, y utilizo sobre todo la música, también herramientas como la danza, el yoga, meditación, expresión, al fin y al cabo, pero sobre todo con la música, con instrumentos del mundo, y toco, bueno, flautas chamánicas, tambor, cantos también, y tengo a niños también desde los 3 años hasta los 70. Mi alumna más mayor tiene 70 años. Entonces, como ya nada se puede separar, pues da igual que me encontréis dando clases de lenguaje musical, de piano, de flauta en el aula, a que nos veamos en un taller, en un retiro o en un festival, porque soy siempre la misma y de mí se va a recibir lo que soy hasta ahora. Wendy, me imagino que usas obviamente los instrumentos a nivel vibratorio para llegar a ciertos estados, para inducir meditaciones, este tipo de cosas. Pues lo primero que me utilizan los instrumentos son a mí. Realmente es lo que siento cuando me pongo al servicio. Tengo la suerte de haber hecho conservatorio, son muchos años, una carrera ardua. Y bueno, pues al tener la técnica necesaria para que los propios instrumentos clásicos se expresen, al utilizar instrumentos sanadores que vienen de la naturaleza, como es el tambor, que es de piel animal, o la flauta chamánica, que es de un árbol, y que de forma sagrada se han utilizado para que estén al servicio de todos, pues realmente lo que yo siento es que soy un canal, me dejo sentir y ellos a través de mí, con esa técnica del conservatorio intelectual mental, más el momento presente con las personas y dejándote estar, ser, sentir, más sentir, pues ellos actúan y ocurre lo que sea necesario para las personas que tenga delante y la primera para mí misma. Vale, pues suena bastante también bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Eva, que acompaña en el aspecto emocional, ¿a ti la gente te busca en qué momento? ¿Cómo los puedes ayudar? Pues funciona igual. Me encanta el trabajo de Eva y todo es complementario y suma. Una terapia con la compañera Eva, ¿no? Una sesión familiar tan importante en todos los momentos de vida, se tenga la edad que se tenga, el momento que se tenga, pues luego puedes acudir a una clase de instrumento particular o colectiva de música o un taller, en un retiro, igualmente vas a sentir lo que en tu proceso sea necesario. No hace falta muchas veces una técnica concreta, solo comentábamos, ¿no? La recetita de estar en el presente, de sentir, y la música, sobre todo con los instrumentos sanadores del mundo, no hay momento más pleno que estar, respirar, acostarte o sentarte y sentir lo que otras personas tienen para ofrecerte. Así que creo que es muy, muy mágico. Lo viví, por eso lo ofrezco.
Ok, pues también suena muy bien. Personalmente me encanta la idea. Y lo mismo, invitamos a la gente que nos está escuchando, que le guste lo que hace Wendy, pues que la contacte. ¿Has dado teléfono, redes sociales? No me acuerdo. Sí. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Pues entonces vamos con Irene. Irene, cuéntanos un poquito. Soy Irene del Río y Ujú. recientemente tengo un nombre artístico que es Irene Corcel. Me podéis encontrar en Facebook y en Instagram como Irene Corcel. Ujú. Y bueno, yo soy artista pictórica y audiovisual, pero ahora también holística, porque estoy estudiando un máster de arte terapia, terapia psicoexpresiva humanista en Valencia. Y bueno, estoy creando mi propia terapia, creo, porque al final acaba siendo una conjunción de todas las artes, es, como ha comentado Wendy, aunar todo lo que nos puede servir, Ujú. llenarnos la mochila de herramientas y en el momento en el que se puedan ofrecer, pues coger las que más te sirvan y ayudar a esa persona. Al final todo también se ordena solo. Ujú. Y bueno, recientemente estoy ayudando a muchas personas con el tarot, con la Ujú. tarotología. El arquetipo que nos presenta el tarot está muy presente en todo el transcurso de la historia del ser humano y en nuestra vida cotidiana. Ujú. Y wow, es alucinante cómo surge todo. Yo siempre siento que las personas me buscan a mí, pero se ayudan a sí mismas, porque simplemente les pongo ahí delante digamos, lo que necesitan ver que lo tienen dentro. Y Ujú. claro, no es tarot como si es tarotología, llamémoslo así, porque no estamos en el hubiera ni en el futuro, en el tema de hoy, no estamos en la línea temporal de qué va a pasar, sino me centro más en cómo están viviendo su presente, en cómo están gestionando todo lo que en este momento tienen, qué me Ujú. traen, qué es lo que ellos traen a la consulta y cómo pueden gestionarlo y mejorar su futuro a través de, bueno, de mirarse a sí mismos y no preocuparse más por un futuro, por un hubiera que no existen. Hablando del tema, ¿no? Ok. Claro. ¿Te viene de familia, Irene, lo del tarot y todo esto? Bueno, sí, tengo una abuela que es bastante bruja. No, Sí. porque me ha tocado mucho, ¿no? Cuando la gente tiene este tipo de gustos, de habilidades, de todo esto, que viene de familia, sobre todo materna. Sí, mi yaya, es ella. Vale. Es Ella es la bastante culpable, bruja. ¿no? Vale, vale. Pues nada, ¿dónde te pueden contactar, Irene? ¿Dónde te pueden buscar? Pues me pueden contactar en Instagram y en Facebook con el mismo nombre, Irene Porcel, y ahí tengo todos mis datos. Y en Granada, recientemente ahora vivo con Wendy, aquí Ujú. en Granada, y vamos a, bueno, estamos haciendo un montón de proyectos juntas y hoy hemos empezado a rodar nuestro documental, Ujú. que ya lo presentaremos en las Vale. redes, que es un proyecto bellísimo de ser en medicina. Ujú. Y bueno, muchísimas cosas que van a venir, bellísimas. Pues suena maravilloso, ¿no? Además, yo siempre lo comento, eh, hablando de cuando la gente quiere cambiar, pues opciones tiene muchas, ¿no? Como es el caso de vosotras. Ya solamente es lo que más les guste, lo que más les atraiga, pero bueno, ahí está la ayuda. Ya no hay Sí, excusa como antes, ¿no? De no sé cómo, no sé qué hacer. Bueno, pues tienes gente que se dedica a esto, que además me imagino que lo hacéis con mucho, mucho gusto y mucha pasión. Y bueno, pues es mucho cuestión, amor. claro, de contactarnos y ya está. Pues perfecto, pues gracias a las tres. Vamos con algunas preguntas, a ver qué nos preguntan los oyentes. ¿De acuerdo? Ujú. Dice, soy Carmen de Manises. Creo que es normal usar la expresión hubiera cuando nos damos cuenta que hicimos mal las cosas. Eso es reconocer nuestros errores, ¿o no? ¿Quién le quiere comentar? A Eva. Digo, a Carmen. Creo que es normal usar la expresión hubiera. Pues sí, bueno, de hecho es normal usar muchas expresiones. Mm. Cuando nos damos cuenta, ¿veis cómo vamos ahí? Cuando nos damos cuenta que hicimos mal las cosas. Eso es lo que me gustaría que el oyente a lo mejor pudiera cambiar. El hecho de que entendiera o concientizara que no hiciste mal las cosas. Sí. Yo transmutaría la palabra error por aprendizaje Tal cual, directamente. Irene, es que es necesario, es una decisión necesaria y no hay más. O sea, es que, pero por eso es tan importante no poner esa carga negativa al hubiera.
No el que la uses o no la uses, ¿no? Como estábamos hablando, sino el que cuando la usas siempre es por lo mismo. Que hice mal las cosas. No hiciste mal las cosas. No, Irene, pero sí que puedes hacerlas mejor. Ahí está el aprendizaje. pero no en tiempo presente, Irene. Las puedes hacer mejor una vez que ya has tomado experiencia de eso Claro, que hiciste. claro. Porque si no nos vamos nos vamos a la falsa ilusión de que podemos mejorar ahora. No. Con lo que has hecho ahora puedes mejorar después. Y cuando lo hagas después, harás lo mejor que podías. Y quizá mejorarás después, pero volverás a hacer lo mismo. Si no, pasa esto que nos dice esta Carmen, ¿no? Que nos damos cuenta que hicimos las cosas mal. Y eso es lo que a mí me gustaría que el oyente quizá entendiera que a lo mejor no lo hizo mal, ¿no? Bueno, ellos pueden pensar lo que quieran y decir lo que quieran, pero creo que el mensaje es no has hecho mal nada, lo has hecho lo mejor que has podido, ¿no, Eva? Yo creo que otra vez en la misma línea como de poner conciencia, ¿no? Para mí, decirse a uno mismo que ha hecho las cosas mal puede que forme parte de darse cuenta de cómo experimenta uno la culpa, ¿no? ¿Cómo experimentas la culpa cuando te sale un hubiera muy fuerte, ¿no? Pues no sé, tengo un ardor en el pecho, o se me encoge el estómago, dejo de respirar, ¿no? O me digo, ostras, tenía que haberlo hecho de otra manera, ¿no? Es como, bueno, forma parte del proceso, ¿no? Date cuenta de que cada vez que te sale la creencia de que tú has hecho algo como un error, no pasa nada, tienes derecho a pensar que te has equivocado. De hecho, yo creo que nos equivocamos también, ¿no? Que cometemos errores en la vida, ¿no? Y si tenemos suerte Completamente. podemos aprender, pero sí nos equivocamos, ¿no? Y entonces como, bueno, date cuenta de cómo te explicas el error y cuál es el castigo que tú misma te impones, porque a veces el azote en el trasero somos nosotras mismas las que nos lo damos, ¿no? De muchas maneras diferentes, ¿no? Pero Yo creo que eso... siempre, ¿no, Eva? Al final, el que se castiga o se premia es uno mismo aquí arriba, porque los demás, y lo hemos visto muchas veces cuando ha salido el tema del problema, no tienen la capacidad, a no ser que tú lo permitas. pero la tuvieron cuando eras niño. Entonces, Y la siguen teniendo si tú lo permites. Con hmm, muchas personas que se dejan de muchas formas influenciar de todas maneras, pero porque tú lo permites. Yo no conozco, venimos lo mismo, hay alguna persona con una conciencia un poquito más amplia que llegue cualquier persona y lo puede hacer sentir mal. claro, Santiago, pero cuando tú has tenido, por ejemplo, unos padres, ¿no? Que por las circunstancias de vida que fueran, te han culpabilizado o te han hecho sentir que las cosas que tú hacías siempre estaban mal o nunca han sido suficientemente buenas, es muy difícil que tú desarrolles un sentido benévolo contigo mismo, ¿no? Entonces necesita años de trabajo. Es Completamente, habitual que te expliques que tú lo has hecho mal o que nunca es suficiente, ¿no? Es completamente de muy acuerdo. comprensible, muy Eso es así. De comprensible. hecho, sabemos, nos consta, que hay mucha gente sufriendo de muchas maneras. Claro que sí, Hmm. y es necesario. Pero Y a bueno, veces no tiene nada que ver, o sea, sí que tiene que ver con nosotros y con nuestra actitud, pero a veces es una herencia, que llevamos sí, sí, introyectada, ¿no? en la vena directamente, ¿no? pero que el mensaje sigue siendo el mismo. Sí, pero puedes cambiar, pero puedes Mm. hacerlo de otra forma. Wendy, ¿querías comentar algo? Como en la parte más terapéutica, habría que preguntarle al oyente por qué considera, ¿no? Que es donde está tirando el hilo Eva, ¿no? ¿Por qué consideras que has hecho algo malo? Punto número uno, ¿no? Explícanos, cuéntanos, ¿no? ¿Qué crees que hiciste y por qué ella considera que ha sido negativo y le trajo toda la incomodidad, ¿no? Con el hubiera. Y después, una vez escuchado y dando el espacio para escucharla y que se exprese y que descubramos de dónde viene, como dice Eva, siempre todo viene muy ancestral y hay que tirar del hilito poco a poco o de golpe, depende de cada uno. Seguramente podamos volver al presente y seguramente, por supuesto que sí, transmutar, o sea, cambiar, eliminar esa sensación de culpa en el caso del oyente con la utilización del hubiera, ¿no? Y la receta de Santiago de que hiciste lo mejor con las herramientas y con tu ser que tenías en ese momento. Pero sí, hay que hacer un proceso. Y Pero cambiar, genial ¿no? desde ya que quitemos, desde ya yo creo que la intención de todos y de Santiago con este tema es de que nos quedemos todos claros que debemos intentar quitar la connotación tan cargante, tan cargante, no es quitar la importancia, pero sí tan cargante al hubiera.
hubiese hecho. Yo pienso que es una buena opción. Es como cambiar la responsabilidad la culpa por responsabilidad, ¿no? Aquí no hablamos de que no seas responsable. De hecho, eres responsable de todo lo que te pasa a ti. Pero una cosa es sentirte responsable y otra cosa es sentirte culpable. Es que cambia mucho. Es una palabra, pero a nivel práctico vivencial es completamente diferente. Entonces, no, hazte responsable. Más, no te fustigues, no te latigues. Si puedes. Y si no puedes, pues bueno, ahí estaremos para acompañarte, ¿no? En el proceso. Dice, mi nombre es Esther, de Huelva. Yo constantemente me siento mal por decisiones que tomo y que hubiera podido tomar de diferente forma. Es como si siempre fuera un paso por detrás de las decisiones correctas y eso me hace sentirme mal conmigo misma. ¿Cómo evitarlo? ¿Veis cómo volvemos a lo mismo? De las decisiones que pienso que he tomado mal. Claro, yo ahí diría, como se me ocurre, como que hay un aprendizaje muy, muy fortalecido en el que lo que haces no es lo correcto, ¿no? O no está bien. Entonces ahí como yo tiraría atrás, a ver en qué momento de tu vida has tenido esa sensación y en qué momento se ha repetido constantemente la sensación de que lo que tú escoges no está demasiado bien, ¿no? Porque puede que no sea algo muy, muy de ella, muy propio, sino que sea parte de esa herencia emocional que a veces también nos llega, ¿no? Sí, es que está clarísimo. Yo te digo una cosa, yo doy un taller cada mes, ¿vale? Pues este tema lo toco bastante porque es algo que lleva mucha gente muy anclado, el tema de las decisiones. Y cuando realmente, si es que llegan a entender o a concientizar de que es que lo hacen lo mejor que pueden, se transforman por completo. Porque es como si dejaran una losa súper pesada y dices, vale, ahora entiendo que en verdad no me equivoqué. O sea, si no tengo otra opción porque es la única que puedo tomar en ese momento, ¿dónde está la equivocación? Entonces, como que ya sueltan y empiezan a vivir las cosas, claro, ya no empiezan a preguntar esto, porque ya entienden cuál es el proceso. Ya lo ven como algo normal y natural, ¿no? Y no pasa nada. Irene, ¿quieres comentar? Se nos olvida una cosa y es que todo lo que sucede es perfecto. ¿No os pasa a vosotros que miráis a vuestro pasado y veis como un engranaje perfecto y súper ideal que se montó de alguna manera solo para que estemos donde estemos? A mí me genera gratitud ese pensamiento, el ser consciente de que todo ha sido ideal y Pues perfecto. si tuvieran ese concepto, Irene, la mayoría de las personas, claro, este sentimiento desaparece, porque si entiendes que todo es perfecto, otra cosa es que estés de acuerdo con las cosas que pasan, ¿no? Porque Claro. hay resistencias, porque siempre hay resistencias precisamente porque se nos olvida muchas veces cómo funciona. Y cuando ya lo tocamos en carnes propias, ahí se vuelve más delicado. Pero es que es eso, es aceptación, es no resistencia. De hecho, para mí el sufrimiento no es más que la resistencia a la realidad. Y es ahí donde estamos muchos. Vale, vamos con la última pregunta. Dice, soy Iris de Barcelona. Para no usar el hubiera tendríamos que estar de acuerdo con todas las decisiones y elecciones que hemos tomado, pero ¿cómo estar de acuerdo cuando hay decisiones que te han salido tan mal y que te han hecho o han hecho tanto daño? Es lo que tú has dicho antes, que no tenemos por qué estar de acuerdo, es la aceptación, ¿no? Claro, es que... Porque ha sido la mejor decisión que podías tomar en ese momento, era la Si capacidad entendemos que esto, tenías. Pena, si realmente lo entendemos, lo hacemos nuestro, el hago lo mejor que puedo, esto desaparece. El hubiera desaparece por sí solo, porque entonces ya no tiene fundamento. Claro, mientras que seguimos pensando que podemos hacer las cosas diferentes y que las hicimos mal, el hubiera está ahí, con esa connotación negativa, ¿no? Esa es la situación. Entonces, el mensaje creo que al final hemos dado un poquito a cada quien a su manera, se puede cambiar, por supuesto que hay otra manera, y bueno, es cuestión de que lo vayas haciendo tuyo, ¿no? Yo también diría como que Iris comentaba como que el peso, ¿no? De haber cometido errores o de haber tenido malas decisiones era como el haber hecho daño o el haber sufrido, ¿no? Y diría tanto una cosa como la otra son inevitables, ¿no? En la vida humana, como que el dolor es inevitable, el sufrimiento lo podemos gestionar un poquito, pero el dolor es inevitable. Y también como tomar conciencia de que somos seres hirientes, de que vamos a herir a otras personas, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras parejas, bueno, a las personas con las que convivamos, vamos a herirles. Y eso forma parte también de tomar conciencia adulta de lo que somos, ¿no? Súper importante, Eva, lo que has dicho. El dolor es Inevitable. impepinable, el sufrimiento es elección. Y ahí es donde se puede trabajar. Las cosas son como son y tú no las vas a poder cambiar. Por lo menos
exteriores. Las internas sí tienes cierto poder, de hecho tienes mucho poder. La cosa es que aprendas a usarlo. Pues eso es así, el dolor es el que es. Ahora, el que sufra ya es otra cosa. Vale, pues nos quedamos con eso. Agradecemos, por supuesto. Irene, muchas gracias por estar compartiendo hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Eva, un placer que hayas Igualmente. estado. Igualmente. Wendy, gracias por dejarnos disfrutarte y disfrutar también con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Os recordamos el tema del martes que viene, del jueves que viene, que es cómo solucionar tus problemas y qué herramientas usar. Va a estar interesante porque creo que también problemas tenemos todos, ¿no? De una u otra forma. Teléfono de contacto y para comentarios y preguntas 601-487-113 y recordar, muy importante, a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Gracias.